¿Alguna vez has sentido un susurro en el silencio? Una voz que no proviene de este mundo, pero que resuena en tu alma como si te hablara desde otro plano. No estás solo. Millones en el mundo han escuchado ese llamado. Un murmullo invisible que llega cuando el cuerpo duerme, pero el espíritu despierta. Una voz que no se puede explicar con palabras humanas, pero que trae consigo una certeza imposible de ignorar. La vida no termina con la muerte. Y lo que viene después, cambia todo. Existe un libro. Un libro prohibido, oculto, perseguido durante generaciones. No por contener mentiras, sino por revelar verdades que desafían los cimientos de todo lo que creemos sobre la existencia. Un manuscrito que no habla del fin, sino del verdadero comienzo. De lo que sucede cuando el último aliento abandona el cuerpo, y el alma se libera de su prisión de carne. Este libro no es una leyenda. Es real. Y ha sido transmitido por canales ocultos, resguardado por sabios, médiums y guardianes espirituales que sabían que su contenido no debía caer en manos de los poderosos. Porque quienes dominan el mundo físico temen lo que no pueden controlar en el mundo espiritual. Y en sus páginas se detalla, paso a paso, lo que ocurre después de la muerte. Bajo la mirada del infinito. Pero antes de revelarte lo que ese libro contiene, necesitas estar preparado. Porque una vez que escuches lo que voy a decirte, ya no podrás volver atrás. Tu conciencia se expandirá. Tus percepciones cambiarán. Y una parte de ti despertará para siempre. Cierra los ojos un instante. Imagina que has muerto. No sientes dolor. Solo una extraña ligereza, como si flotaras. Abres los ojos, pero no son los ojos del cuerpo. Es tu alma quien ve. Y lo que ve, no es este mundo. Al principio, todo parece oscuridad. No hay tiempo. No hay espacio. Solo una sensación, estás siendo observado. No con juicio, sino con amor. Un amor tan profundo, tan absoluto, que todas tus heridas comienzan a sanar. En ese instante, recuerdas. Recuerdas quién eres. No tu nombre, no tu historia terrenal, sino tu esencia eterna. Y entonces, comienzas a escuchar. Es una voz. No proviene de fuera. Resuena dentro de ti. Como si siempre hubiera estado allí, esperando que murieras para que pudieras oírla. Esa es la voz del más allá. Y lo que te dice, no es lo que esperas. Te habla de tu misión. De los errores que cometiste. De las almas que heriste. Y también de los pactos sagrados que olvidaste. Te revela que tu vida no fue un accidente. Cada encuentro, cada pérdida, cada lágrima, tenían un propósito. Pero aquí es donde todo cambia. Porque el libro prohibido afirma que, después de este juicio amoroso, no viene el descanso eterno. Viene la decisión. Sí, tú decides. Tú eliges si quieres volver. Si deseas reencarnar, aprender, sanar lo que quedó pendiente. O si estás listo para elevarte a un plano superior. Pero cuidado. No todas las almas están preparadas para elegir. Algunas se aferran. Otras se niegan. Y muchas, quedan errantes, atrapadas entre mundos. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez una presencia en la noche? Un frío repentino, una sombra en la esquina del cuarto, una sensación de que alguien te observa. Quizás, sea un alma que no supo qué decidir. O que teme enfrentar lo que dejó pendiente. Y es aquí donde el libro se vuelve aún más perturbador. Porque revela que muchas de estas almas errantes fueron seres de poder en la tierra. Personas que manipularon, que causaron dolor, y que ahora, sin cuerpo, no pueden huir de sí mismas. Están condenadas no por castigo divino, sino por el eco de sus propias acciones. Y ese eco las persigue. Pero también hay esperanza. El libro no solo habla de muerte y sombras. Habla de redención. De cómo incluso el alma más perdida puede encontrar el camino. Y de cómo cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar a esas almas. ¿Quieres saber cómo? Ayudar a un alma errante no requiere rituales complejos. No necesitas vestimentas especiales, ni incienso, ni palabras arcaicas. Solo necesitas intención y compasión.
El libro enseña que el alma responde a frecuencias. La frecuencia del miedo la atrapa. La del amor, la libera. Y cuando tú, desde este plano, piensas con sinceridad en alguien que partió. Cuando oras, cuando perdonas, cuando envías luz desde el corazón. Tu energía viaja. Sí, viaja. Cruza dimensiones. Y toca a esa alma como una caricia invisible. Ese simple acto puede ser suficiente para que esa alma recuerde quién es, y encuentre el camino de regreso a la luz. Pero este conocimiento fue silenciado. ¿Por qué? Porque si tú supieras que tienes ese poder, ya no dependerías de templos, de intermediarios, de instituciones. Serías libre. Libre para comprender que la muerte no es el fin. Es un retorno. Una travesía. Y tú eres tanto viajero como guía. Ahora, volvamos al instante de la muerte. El libro lo describe con una precisión escalofriante. Dice que, justo antes del último suspiro, el alma comienza a desprenderse. Primero siente un leve zumbido. Luego, el tiempo se detiene. Y en ese momento, ve. Sí, ve. Ve el cuarto donde está. Ve a los que lo rodean. Y ve también lo invisible. Se abren portales. Figuras de luz se acercan. Algunas son guías. Otras, seres queridos ya fallecidos. Todos vienen a acompañar el cruce. Pero hay algo más. Una figura que siempre aparece. No importa la religión, ni la cultura, ni la época. Es una presencia silenciosa, amorosa, inmutable. El libro no le da nombre, pero quienes lo han experimentado coinciden en describirla como el infinito mismo. Esa presencia no juzga. Solo observa. Y bajo su mirada, el alma recuerda todo. Cada momento. Cada decisión. Cada pensamiento. Todo se revela. No como castigo, sino como espejo. ¿Puedes imaginarlo? Ver tu vida entera, no desde tu perspectiva, sino desde la de aquellos que te rodearon. Sentir como hiciste sentir. Amar como fuiste amado. Pero también, sufrir como hiciste sufrir. Es el juicio más justo que existe. Porque no lo dicta nadie, lo dicta tu propia conciencia. Después de esa revisión, el alma entiende. Comprende sus errores. Y también sus aciertos. Y es entonces cuando se abre la posibilidad del regreso. Pero el libro revela un detalle que pocos se atreven a aceptar. La mayoría de nosotros, ya hemos muerto antes. Y ya hemos vuelto. Una y otra vez. Por siglos. La reencarnación no es una posibilidad. Es una ley. Una ley de evolución espiritual. Cada vida es una lección. Cada cuerpo, un uniforme que usamos para experimentar algo específico. A veces venimos para aprender humildad. Otras, para practicar el amor incondicional. Y otras, para sanar heridas ancestrales. ¿Te has preguntado por qué ciertos miedos te persiguen sin razón aparente? ¿O por qué ciertos lugares te resultan extrañamente familiares? ¿O por qué algunas personas, al conocerlas, te despiertan un amor o rechazo instantáneo? La respuesta está en vidas pasadas. En historias no resueltas. En promesas no cumplidas. En dolores heredados por el alma. Y el libro los detalla. Con ejemplos. Con símbolos. Con relatos de aquellos que recordaron. Mediums. Niños que hablan idiomas desconocidos. Personas comunes que, bajo regresión hipnótica, reviven muertes antiguas. Todas esas voces coinciden con lo que el libro prohibido describe. Y juntas forman un coro que dice lo mismo. La muerte no es el final. Es un umbral. Y más allá, hay un plan. Un plan mayor. Uno que tu mente no puede comprender del todo. Pero que tu alma reconoce de inmediato. En ese plan, nada es al azar. Ni siquiera el dolor. Ni siquiera las pérdidas. Todo lo que vives está inscrito en un mapa invisible que tu alma ayudó a trazar antes de nacer. Sí, tú elegiste nacer donde naciste. Elegiste a tus padres. Tus hermanos. Tu país.
incluso las dificultades que enfrentarías. ¿Demasiado difícil de aceptar? El libro lo explica con crudeza. El alma necesita fricción para brillar. Como el diamante que solo se forma bajo presión. Y muchas veces, lo que más duele, es lo que más enseña. El sufrimiento no es un castigo. Es un maestro. Y cuando aprendes la lección, el dolor ya no tiene sentido de ser. Se disuelve. Pero si no aprendes, vuelves. Y vuelves. Y vuelves. Cada vida es un salón de clases. Y la muerte, solo es el timbre que marca el final del turno. Pero entonces, ¿qué hay después del turno? Aquí es donde el libro va más allá. Donde toca lo que pocas tradiciones se atreven siquiera a mencionar. Los mundos intermedios. Sí. Entre el plano físico y el plano de luz, hay dimensiones intermedias. Algunas son luminosas. Otras, no tanto. En estos mundos habitan las almas que aún no se desprendieron por completo de lo terrenal. Almas que se quedaron atadas por apegos, culpas, traumas o deseos no cumplidos. Y esas almas, muchas veces, nos rodean. En hospitales. En casas abandonadas. En calles donde ocurrieron tragedias. En objetos cargados de emoción. El libro advierte que estas almas no son malas. Están confundidas. Perdidas. Y muchas solo buscan ser vistas, escuchadas, comprendidas. ¿Nunca sentiste un escalofrío sin motivo? ¿Una tristeza repentina que no era tuya? ¿Un sueño que parecía más real que la vigilia? Podría ser el eco de una de esas almas tocando tu campo energético. Pidiendo ayuda. Pidiendo guía. Y aquí viene una de las revelaciones más poderosas del libro. Cada uno de nosotros es un canal. Un canal entre los mundos. Entre el visible y el invisible. Entre los vivos y los que partieron. Tus pensamientos, tus emociones, tus actos, son ondas. Y esas ondas pueden iluminar o confundir a las almas errantes. ¿Te das cuenta del poder que tienes? No es fantasía. No es superstición. Es física espiritual. Así como una piedra lanzada al agua crea ondas que se expanden. Tu energía impacta dimensiones más allá de tu vista. Por eso, el libro insiste. Cuida lo que piensas. Cuida lo que sientes. Y sobre todo, cuida cómo hablas de la muerte. Porque cada palabra que pronuncias sobre ella, crea realidades. Cuando dices la muerte es el fin, estás construyendo un muro. Cuando dices la muerte es un paso, estás abriendo una puerta. Y las almas escuchan. Porque la voz del más allá, no es una voz que viene de fuera. Es una resonancia. Una vibración. Un susurro que solo puede ser escuchado, desde el alma. Entonces, ¿qué sucede cuando decides volver? Cuando el alma, luego del juicio amoroso y del reconocimiento de sus errores y aciertos, acepta una nueva encarnación, se activa un proceso profundo y silencioso. El libro lo llama el velo del olvido. Sí, olvidas. Olvidas quién fuiste. Olvidas a quién amaste. Olvidas lo que hiciste. Y esto no es castigo, es protección. Imagina cargar, desde el nacimiento, con todas las memorias de tus vidas anteriores. Las heridas. Las traiciones. Los amores que ya no están. No podrías vivir en paz. Por eso olvidas. Pero en el alma, todo permanece. Y ahí surgen las intuiciones. Los sueños vívidos. Las habilidades inexplicables. Los miedos irracionales. Las conexiones instantáneas. Son ecos de lo que ya has sido. Y poco a poco, la vida se encarga de traer de vuelta lo que necesitas recordar. A veces, a través del arte. A veces, mediante el dolor. A veces, con una mirada. Una frase. Una experiencia. El alma reconoce. Aunque la mente lo niegue. El libro detalla que antes de cada reencarnación, el alma se reúne con sus guías espirituales. Estos seres de luz ayudan a diseñar el nuevo recorrido. Eligen el entorno, la familia, los desafíos, incluso las posibles salidas. Sí,
las salidas. Porque la forma en que mueres también es parte del plan. Nada es azaroso. ¿Has oído hablar de personas que presienten su muerte? Niños que dicen cosas como pronto me iré. Ancianos que, sin causa médica, se despiden con una paz inmensa. El libro afirma que, en el fondo, todos sabemos cuándo nos iremos. Aunque lo sepamos de manera inconsciente. Y que, en los días previos, el alma comienza a prepararse. Por eso muchas personas, antes de morir, se reconcilian. Piden perdón. Ordenan sus cosas. Hablan con claridad, como si vieran algo que otros no ven. ¿Por qué lo ven? Ven a quienes vienen a buscarles. Ven la luz. Ven el pasaje. Y cuando el momento llega, no hay miedo. Solo liberación. Pero hay algo más. El libro prohibido sostiene que algunas almas reencarnan con una misión específica. Despertar a otras. Estas almas, llamadas por algunos almas faro, nacen con una sensibilidad extrema. Desde pequeñas sienten que no pertenecen. Tienen una sabiduría que no encaja con su edad. Atraen personas que buscan consuelo, guía, respuestas. Y muchas veces, sufren. Porque en un mundo desconectado, la sensibilidad se convierte en herida. Pero esas heridas son parte del llamado. La voz del más allá no solo llama a los que han muerto. También llama a los vivos. A los que sienten que hay algo más. A los que no se conforman con las explicaciones simples. A los que saben, en lo más profundo, que vinieron a hacer algo importante. Si tú estás escuchando esto, si estas palabras resuenan contigo, quizás seas una de esas almas. No necesitas saberlo con certeza. Solo necesitas recordar que no estás solo. Que hay otros como tú. Que hay guías contigo, incluso cuando crees estar perdido. Y que tu vida importa. Cada paso. Cada elección. Cada lágrima. Todo lo que haces aquí, tiene un eco allá. Porque lo visible y lo invisible están entrelazados. Y tú, eres el puente. El puente entre mundos no se construye con ladrillos. Se construye con conciencia. Cada vez que eliges el amor en lugar del odio. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar. Estás elevando tu frecuencia. Y esa frecuencia transforma realidades. Porque el alma no evoluciona en los momentos fáciles. Evoluciona en las encrucijadas. En los silencios. En las pérdidas. Y cuando una masa crítica de almas despierta, el mundo cambia. Por eso el conocimiento de este libro fue ocultado. Porque quien conoce la verdad, ya no puede ser manipulado. Ya no teme a la muerte. Y quien no teme a la muerte, es verdaderamente libre. El sistema en el que vivimos se sostiene sobre el miedo. Miedo a perder. Miedo a fracasar. Miedo a envejecer. Miedo a morir. Pero si descubres que la muerte no es un fin, sino un retorno al hogar, todo se desmorona. El libro fue perseguido por siglos. Quemado, escondido, desacreditado. Porque en él hay un secreto ancestral. El alma no muere. El alma no sufre castigo eterno. El alma es parte del todo. Y está destinada a volver, hasta recordar completamente quién es. Y cuando eso sucede, cuando el alma alcanza ese grado de conciencia, ya no necesita volver. Trasciende. Se convierte en guía. En presencia. En energía pura que acompaña, inspira, protege. Algunas culturas lo llaman ángel. Otras, maestro. Otras, simplemente, luz. Lo importante no es el nombre. Es la función. El libro enseña que todos estamos en ese camino. Algunos más adelante. Otros recién comenzando. Pero todos avanzando. Incluso aquellos que parecen perdidos. Porque no hay alma irrecuperable. Solo hay almas dormidas. Y a veces, basta una palabra, una mirada, una experiencia, para despertar. ¿Y tú? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas ese sueño en el que volabas?
Esa sensación de haber estado en un lugar que nunca visitaste. Esa certeza inexplicable de que esta no es tu primera vida. Eso no es imaginación. Es memoria del alma. Y cuanto más te conectas contigo mismo, más comienzas a escuchar la voz. Esa voz que no se impone. Que no grita. Que susurra. Que guía. La voz del más allá. No está fuera. Está dentro. Y siempre ha estado esperando que te detengas. Que silencies el ruido. Y que por fin la escuches. Porque cuando la escuchas, todo cambia. Tu relación con la muerte. Tu visión de la vida. Tu propósito. Y entonces, empiezas a vivir de verdad. Vivir de verdad es vivir con propósito. No un propósito impuesto desde fuera, sino uno que brota desde lo más profundo del alma. ¿Sabes cuál es? No es acumular. No es competir. No es aparentar. Es recordar. Recordar que viniste a amar. A sanar. A aprender. A compartir. Y cada encuentro que tienes, cada situación que te desafía, cada emoción que te sacude, es una oportunidad para eso. El libro termina con una advertencia suave pero firme. No ignores la voz cuando te llame. Porque la voz siempre llama. Llama en el silencio. Llama en los sueños. Llama en las señales. Llama cuando pierdes a alguien. Llama cuando sientes que la vida se detiene. No para asustarte, sino para recordarte. Recordarte que no estás solo. Que este plano no es todo lo que existe. Que hay otros niveles de realidad esperando ser descubiertos. Y que tú, sí, tú, eres parte esencial de esa danza cósmica. Lo que piensas, importa. Lo que sientes, crea. Lo que haces, transforma. Y cuando vives con esa conciencia, el miedo a la muerte desaparece. Porque comprendes que la muerte no es separación. Es transformación. Y que la verdadera muerte es olvidar quién eres. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando esto. Porque en algún nivel, tú ya lo sabes. Ya has sentido esa voz. Ya has leído ese libro, aunque no lo recuerdes. Ya has caminado entre mundos. Y ahora, es momento de despertar. Despertar no significa volverte perfecto. Significa volverte consciente. Consciente de tu luz. Y también de tu sombra. El libro prohibido no promete milagros. No ofrece atajos. Pero sí entrega algo que ninguna religión ni doctrina puede dar. Responsabilidad espiritual. La comprensión de que tú eres creador. De que tú decides. De que tú eliges en cada instante entre el miedo y el amor. Y que esa elección crea tu camino. Hoy, puedes elegir abrir los ojos del alma. Escuchar el susurro del más allá. Y comenzar a vivir no como alguien que teme morir, sino como alguien que ya ha muerto antes. Y ha regresado para iluminar. No necesitas pruebas externas. La prueba está en ti. En ese temblor que sentiste al oír estas palabras. En esa lágrima que quizás recorrió tu mejilla sin saber por qué. En esa certeza interna que no se puede explicar con lógica. Eso es la voz. No te obliga. No te convence. Solo te llama. ¿La escucharás? ¿Responderás? Porque el libro prohibido ya fue abierto. Las verdades han sido reveladas. Y ahora, la decisión es tuya. Recuerda esto. Lo que llamamos muerte es solo el primer paso hacia el regreso a casa. Y el hogar está bajo la mirada del infinito.